En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio de Lucas. Estamos en el capítulo 9. Y la palabra del Señor dice así: pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y luego en el verso 28 en adelante dice: y aconteció que como 8 días después de estas palabras que habló el Señor referente a que algunos de los discípulos no verían la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces en el verso 28 dice: aconteció que como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí que 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en la ciudad de Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decían. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Este pasaje habla, según lo interpretan las personas expertas, teólogos, hablan de una manifestación por adelantado de lo que va a suceder en el futuro. Está hablando del reino de los cielos. De eso se trata, pero Jesús había dicho que algunos de sus discípulos no iban a morir sino hasta que vieran el reino de Dios. Entonces malinterpretaron las palabras de Jesús y pensaron que algunos de los discípulos nunca iban a morir, que iban a pasar años y años hasta que el reino de Dios se manifestase aquí en la tierra. Pero no fue eso lo que dijo Jesús. Él dijo que algunos de sus discípulos iban a tener una experiencia espiritual. Por eso, 8 días después, el Señor Jesús tomó a 3 discípulos
Pedro, Juan y Jacobo. A estos tres discípulos el Señor les dio experiencias extraordinarias. Estos tres discípulos tienen grande relevancia en el principio y formación de la iglesia. Se les menciona en el libro de los Hechos y posteriormente también al apóstol Pablo. El Señor siempre tuvo algunos discípulos a los cuales les concedió privilegios especiales. Entre esos discípulos estaban estos tres: Pedro, el apóstol Juan, que se le llama el apóstol del amor, el apóstol Juan que él dice a quien el Señor amaba, y también Jacobo. Entonces a estos tres el Señor les dio algunas experiencias extraordinarias. El Señor habló del reino de Dios, de la manifestación de la gloria del reino de Dios futuro. Más adelante, cuando Pedro, impulsado por el Espíritu, escribió una de sus epístolas, él dice: porque no os hemos dado a conocer las revelaciones del reino de Dios como siguiendo fábulas compuestas por los hombres, sino como habiendo visto su gloria, esa manifestación del reino en el monte santo, en el monte que se llamó posteriormente monte de transfiguración, porque Jesucristo se transfiguró. Entonces, en ese contexto es que el Señor habla de que algunos de sus discípulos no iban a morir sin que tuvieran esa experiencia. Y es una revelación también para nosotros que leemos las Escrituras, que las escudriñamos. Y se menciona el nombre de esos tres personajes. Está Moisés, está Elías. Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Entonces, y el otro personaje es Jesucristo. Y los discípulos estaban ahí cargados de sueño, pero hicieron un esfuerzo para no dormirse y de repente vieron la manifestación de la gloria de Dios y cómo Jesús se transfiguró, cómo sus ropas se volvieron blancas y resplandecientes. Es la primera vez que la gloria divina, la gloria de Cristo, la gloria de Dios traspasó el velo de carne de Jesús y los discípulos pudieron ver la gloria de Dios. El libro de Hebreos habla de cómo Jesús cubrió su gloria a través del velo de carne, Pero ahí se manifestó la gloria de Cristo en toda plenitud y los discípulos pudieron ver esa gloria, esa manifestación de la divinidad de Cristo. Entonces observamos ahí que su ropa, su rostro se volvió resplandeciente y hubo una nube de gloria que cubrió a estos tres personajes: Jesús, Moisés y Elías. Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. Y ellos hablan, platican. No sabemos cuánto tiempo los apóstoles o los discípulos de Jesús
observaron esta visión. Probablemente fue un buen tiempo, porque hablaban de detalles referentes a cómo Jesús tenía que ir a Jerusalén y cómo Jesús tenía que entregar su vida en un sacrificio redentor a favor de sus escogidos. No sabemos cuánto tiempo, pero ha de haber sido un buen tiempo. Y hablaban del sacrificio de Jesús, de su obra fundamental. Hablaban de que Él había venido acá para pagar un precio y comprarnos con precio de sangre en la cruz. Hay muchas enseñanzas que podemos nosotros tomar de este pasaje. En primer lugar, ellos observaron la gloria del reino de Dios. Cristo les dio una muestra de lo que sucederá cuando Él venga y cuando Él establezca ese reino que en el libro de Apocalipsis se le llama el reino milenial. Entonces ahí miraremos nosotros todos esa gloria. Y el Señor les dio una manifestación, un adelanto de esa manifestación gloriosa del reino de Dios en su venida. La otra lección que tomamos de este pasaje es que Moisés y Elías, Moisés murió, el Señor enterró su cuerpo, y Elías no murió, sino que fue trasladado al reino. Él subió en un torbellino. Y la lección que podemos tomar de esto es que las personas que mueren en Cristo, en la fe de Dios, están conscientes. Porque por ahí andan algunos diciendo que cuando uno muere, el espíritu humano y el cuerpo son sepultados en el cementerio y que el espíritu humano está dormido y que no es consciente absolutamente de nada ni de sí mismo. Pero toda la Escritura, principalmente en el Nuevo Testamento, declara que cuando uno muere, el cuerpo va al cementerio o va a la tierra, porque de la tierra el cuerpo fue hecho y a la tierra volverá. Pero el espíritu va a la presencia del Señor. Esto lo declara el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Pedro dice, me ha sido revelado a mí que pronto tengo que dejar este cuerpo. Porque la muerte física del cristiano es que el espíritu del cristiano, juntamente con el Espíritu Santo, se separa del cuerpo y el cuerpo queda sin vida. Y el cuerpo de uno es llevado en un féretro al cementerio. Pero el espíritu del cristiano va a la presencia del Señor, y es consciente. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Y la ganancia consiste en que vamos a la presencia del Señor. No dormidos, no inconscientes, sino conscientes, como vemos el espíritu de Moisés y de Elías. Todavía Moisés no ha resucitado, porque la resurrección de entre los muertos no se ha llevado a cabo.
Pero los apóstoles o los discípulos del Señor, Pedro, Juan y Jacobo, identificaron quiénes eran estos personajes que hablaban con Jesús. Y lo identificaron. Dijeron, este es Moisés, este es Elías. Y ellos, estos dos personajes, estaban conscientes probablemente desde cuando ellos murieron y fueron al cielo, de lo que el Señor iba a hacer. Se les reveló a ellos de la venida del Mesías, de la venida del Redentor a este mundo y de su sacrificio expiatorio y redentor en la cruz. Y hablaban de eso. Esto entonces, este pasaje nos habla de lo consciente, de lo sabio, del conocimiento que tiene el espíritu humano del creyente en Dios. Nosotros cuando muramos vamos a ir a la presencia del Señor. Estaremos conscientes y nuestro cuerpo es lo que va a resucitar. El espíritu humano no resucita, lo que resucita es el cuerpo. Porque el cuerpo, aunque fue comprado y con precio de sangre en la cruz, el cuerpo tiene que ser redimido de la muerte y ser transformado. Ser transformado el cuerpo humano en un cuerpo glorioso, eterno, espiritual, apto para vivir para siempre con Dios. Entonces vemos aquí a Moisés y a Elías y a Jesús hablando de su obra redentora. El énfasis en este pasaje es precisamente el propósito de la redención, el propósito de la salvación del hombre, de cómo Cristo iba a pagar la pena de nuestros pecados con la muerte en la cruz. Vemos que Elías y Moisés conocen bien este sacrificio de Jesús por revelación de Dios. Y el Señor les muestra este encuentro de Moisés, Elías y Jesús. Y se nos declara que lo que están platicando, de lo que están hablando, es de su partida y de su muerte en la cruz. Enfatizando ahí la gran importancia de la redención, la gran importancia de la obra expiatoria y redentora de Cristo en la cruz a favor de sus escogidos. Amados, la palabra del Señor es clara, es maravillosa. Cuando nosotros muramos, nuestro espíritu va a la presencia del Señor y nuestro cuerpo al cementerio. Y estaremos conscientes y no sabemos si vamos a ser en el espíritu instruidos allá en el cielo como lo fueron Moisés y también Elías. Porque algún tipo de revelación tuvo Moisés y Elías para después venir a esta tierra a aparecérsele a Jesús o aparecerse juntamente con Jesús a sus discípulos que vieron la gloria del reino venidero, platicando ellos de la muerte de Jesús. Amados hermanos, yo le doy gracias al Señor porque ustedes están escuchando, porque estamos aprendiendo las enseñanzas
de este libro de Lucas. Dios les bendiga a ustedes. Mi recomendación, amonestación, es que permanezcamos firmes en la fe, que amemos al Señor con todo nuestro corazón y todo nuestro ser, y que vivamos una vida de santidad. El mandamiento del Señor dice: sed santos, porque yo soy santo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.